Es importante la participación activa de ustedes en estos encuentros. Los que escuchan la grabación, pues les recomiendo para la próxima encuentro o conferencia participar, estar muy pendientes, es de muy buena retroalimentación. Como les decía, me voy a presentar en nuestra primera web conferencia, ya muchos me conocen porque he interactuado por el chat. Mi nombre es Felipe Hernán Ortiz Rojas, soy ingeniero de sistemas. Ya llevo más de 33 años desarrollando software como líder de proyecto. Adicionalmente, pues he trabajado en el sector educativo y empresarial estos largos años. La misión de mía este semestre es ponerlos a ustedes en un buen contexto dentro del proceso de desarrollo en esto de los temas de los lenguajes de programación. Como les decía inicialmente, pues les doy la bienvenida a los que van llegando a este encuentro y a los que vayan escuchando esta grabación. Voy a dejar de compartir para que en caso de que no nos afecte la señal, y voy a compartir pantalla. Espero que aprovechen de la mejor manera este encuentro para el desarrollo de la tarea 2. Entonces voy a compartir por acá la pantalla. Listo. Entonces vamos a iniciar con la temática de la explicación de la tarea. Importante en este punto tener mucha claridad de lo que hay que hacer. Voy a dar como esos lineamientos y esos pasos para que saquen una muy buena tarea. Yo esta materia la he dictado ya hace más de 4 semestres, cada vez la voy perfeccionando mucho mejor para beneficio de ustedes. Perdón, tomo las mejores experiencias de, de los estudiantes compañeros suyos que ya me han visto y han terminado pues este proceso. Entonces esta tarea va desde la etapa 2, construyendo la interfaz gráfica, algo muy interesante para ustedes. El puntaje son 120 puntos, va desde el 22 de febrero hasta el 17 de marzo. Entonces, muchos de ustedes ya han avanzado. En este momento me encuentro calificando, hoy termino la calificación de la tarea 1. A partir del día lunes empiezo ya la retroalimentación de la tarea 2. Estoy muy atento a lo que ustedes vayan haciendo. Es importante su participación como recomendaciones, más otras recomendaciones que estaré haciendo a lo largo de la charla del día de hoy. Si hay preguntas para los que vayan llegando, al final del encuentro, con mucho gusto las resolveré. ¿En qué consiste? Dice diseñar interfaz gráficas funcionales de tipo Windows usando C# de acuerdo con los requerimientos del usuario. Entonces colocamos como un escenario de prueba. Dice la actividad consiste en que el director del nivel 1 del Colegio Nuevo Horizonte desea con sus estudiantes una aplicación de software de Windows 4 que contenga herramientas y accesorios básicos en algún área, en estas áreas así. Entonces van a ver varias secciones, sección 1, sección, ustedes tuvieron que haber escogido una de estas secciones. En la primera sección dice que es una categoría que va a ser de categoría escolar, un conversor de monedas, de pesos, de dólares, de temperaturas que yo les explica durante el desarrollo de la web. Les mostraré algunos ejemplos que les puede servir para de algunas categorías que les va a poder servir. La categoría de matemáticas, de probabilidad, de trivias de ciencia general. Eso es lo que hay que hacer. Es algo sencillo. Con lo que vamos a ver, ustedes van a quedar pues muy, digámoslo así, entrenados para poder desarrollar. Hay cosas que les toca investigar, algunos videos en YouTube, hay mucha información que les pueda quedar muy bien explicado, pero con lo que yo haga hoy van a quedar muy orientados en el desarrollo. La metodología para el desarrollo de la actividad que es elegir de las 5 secciones y expresarlo en el foro. O sea, en el foro ustedes tuvieron que ya haber dicho, y ya algunos han avanzado, me han escrito. Entonces, elegir una de las 5 secciones y expresarlas en el foro con el fin de que el estudiante que ingrese posteriormente elija las restantes. O sea, que el primero que seleccione esa actividad es el que ya queda. No pueden haber dos repitiendo la misma. Ustedes tienen que conservar el orden en que se haya seleccionado la actividad. Segundo punto es leer los recursos bibliográficos de tipos de datos, condicionales, ciclos, como retomar esos temas de programación aplicados sobre C#. Obviamente que el día de hoy algunas cosas de estas se van a hablar.
El tercer punto es la participación en el foro activamente, o sea, dar respuesta a los siguientes puntos. Esto es fundamental. Muchos estudiantes definitivamente ocurre un problema que hacen la participación ya al final y recuerden que uno tiene un tiempo prudencial antes del cierre hasta retroalimentar. Después de allá no es retroalimentación porque yo ya empiezo la calificación. Entonces, háganlo con tiempo, interactúen o algunos simplemente participan en el foro diciendo, aquí subo la tarea y aquí, o aquí está. Acuérdense que la tarea se califique solamente por el entorno de evaluación y son recomendaciones que voy a dar. Hay que crear, de acuerdo a lo que está aquí en la guía, y adicionalmente, si ustedes manejan un Drive, me dan el link donde está el programa, todo el programa para que yo los descargue y lo pueda calificar, obviamente con permisos, porque a veces me mandan los links sin permisos. Y adicionalmente a eso, para que me facilite la calificación, y eso lo digo aquí muy reiterativamente, traten de hacer un video 1 o 2 minutos que la funcionalidad funcionando. Algunos me explican el código, así es el semestre pasado. Sí, me pueden explicar brevemente el código, pero mi interés es que el programa funcione. Eso me facilita la calificación y asimismo para ustedes una mejor calificación. Más no quiere decir que si no lo hacen, pero tratemos de hacer el videíto. Después de responder estas preguntas es consolidar un trabajo por el grupo del desarrollo de las respuestas a cada pregunta. Entonces esto hay que dar respuesta a cada una de estas. Desarrollar una aplicación que elija según los requerimientos, lo que acaba de decir, y compartir la solución del foro de la actividad con el fin de que todos conozcamos el manejo de los diferentes controles gráficos implementados cada uno. Cuando dice compartir la solución del foro de la actividad, pues sí, se puede compartir el video y la explicación. Eso facilita mucho porque sus compañeros no se van a poner a descargar pues cada una de las aplicaciones. Sin embargo, lo más importante es que estén en el entorno de evaluación y aquí en el foro estos puntos que se puedan manejar muy claros y que se hagan. Para el desarrollo de la directiva hay que tener en cuenta lo siguiente: consulta la agenda, en el entorno de aprendizaje documentarse, solicitar la respuesta a las preguntas planteadas a los compañeros, elegir la sección que se va a desarrollar, en el grupo consolidar un documento, ojo, ese documento se consolida y ustedes lo pueden manejar un link y me lo publican porque en el foro y en el entorno de evaluación debe estar el documento, donde se consolidó, donde están las preguntas, donde están las respuestas, todo, más el link donde está la aplicación para que yo la descargue, más el link donde de pronto esté un video en YouTube o lo descargaron dentro de un video que me facilite a mí calificar y agilizar el proceso. Eso es importante. Entonces, aquí dice, en el entorno de la evaluación debe enviar el archivo comprimido con los documentos del proyecto Visual Studio que permitan la ejecución. A veces alguno es tan pesado que no deja subir, entonces, ¿qué hace? Me crean un link en un Drive y yo accedo a ese Drive para descargar la aplicación, entonces si lo tienen con el video o el link del video en el documento adicional para su calificación, como les he dicho. Evidencias del trabajo independiente. Por el entorno de evaluación debe publicar un archivo comprimido con el documento del proyecto que permite la ejecución y revisión. O sea, sí o sí yo tengo que revisar el código. A veces hay una cosa importante, y esto va para los que vayan a escoger trivias que tengan que ver con imágenes, que crean el proyecto y utilizan imágenes y las imágenes las dejan por fuera del proyecto. Entonces, cuando yo lo voy a ejecutar, como no encuentro las imágenes, saca error. Mucho cuidado con eso. Todo lo que tenga que ver con imágenes, sonidos, deben estar incrustados dentro del proyecto, allá adentro, para que cuando descarguen el proyecto se suba todo completo. Entonces eso es importante. Por eso también la importancia del video, porque si algo me falla, yo estoy evidenciando el código, pero también el video me da que sí está funcionando. Algunas recomendaciones, utilizar la norma ZAPA, bueno. Lineamientos generales para la elaboración del proyecto. Entonces hay un grupo colaborativo, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar, ojo. En cada grupo deben elegir solo un integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno. O sea, un integrante consolida y dice que me va a subir con los nombres de todos, ¿correcto? Antes de entregar el documento solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos. Hay que leer muy bien las guías. Todo esto hay que leerlo y hay que cumplir.
se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo. Esto es para el documento, porque acuérdense que el otro es independiente, la parte del software. El desarrollo de la aplicación de software para el desarrollo de sección elegida individual y cada estudiante debe enviar su aplicación por el entorno de evaluación, lo que yo les decía. Me facilitaría mucho un Drive, porque algunos me mandan el archivo comprimido, viene completo, o si es pequeño, pues me lo envían por ahí. Pero si es muy grande, manden un Drive con el link para que yo lo descargue, junto con el link del video donde me lo explique. Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales grupales deben cumplir con las normas de ortografía. Bueno, todo esto ya lo saben ustedes. Las sanciones académicas, pues bueno. Fundamental en todas estas recomendaciones, léanse muy bien la guía y yo estaré pendiente si no le respondo inmediatamente, a veces me insisten, algunos por ejemplo me escriben, profe, pero les digo, búsqueme en el horario, me dicen, profe, está disponible, pero me escriben, de pronto lo necesito, pero bueno, ¿a qué hora nos podemos ver? Porque como yo estoy en la universidad con otros trabajos sustantivos dentro del proceso, entonces es importante que tengamos en cuenta esas situaciones en caso de los horarios para atención estudiante. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación de la actividad. Perdón, verifico que en este momento si se esté grabando en forma correcta. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar la presentación de la actividad. Un segundito que abra la presentación. Listo. Entonces, la materia, como bien lo sabe, lenguajes de programación, primera web conferencia de la tarea 2, fundamental. Esta web conferencia, como le decía inicialmente, perdón, hago una validación acá dentro del proceso antes de dar inicio a la explicación. Muy bien. Entonces, fundamental tener en cuenta estas recomendaciones que vamos a ver el día de hoy, porque si no se tienen estas recomendaciones, pues vamos a caer en errores dentro del proceso. Vamos a mirar la agenda del día de hoy. Vamos a ver tipos de datos en C#, estructuras condicionales, tipo de arreglos, excepciones en C#. Adicionalmente, esta es la primera parte. Vamos a ver otra parte, que la vamos a dar aquí al inicio, perdón, un segundito la abrimos, que son la presentación de algunos elementos del lenguaje. Entonces, dentro de esa presentación de elementos del lenguaje, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Conceptos básicos, cómo está definido .NET y qué podemos hacer con C#. Entonces, primero que todo, ¿qué es la plataforma .NET y cuáles son sus principales partes? Porque muchos pues ya la han trabajado, otros tienen ya alguna experiencia. Pero para aquellos que no lo han hecho, son básicamente, les podemos decir que .NET es un amplio conjunto de bibliotecas de desarrollo, que eso es muy importante. Y que pueden ser utilizados con el objetivo principal de acelerar desarrollos de software y, como dice el contexto, obtener de manera automática características avanzadas de seguridad, rendimiento, etc. Esos son pues, elementos fundamentales de la plataforma. Y en realidad, ¿qué es .NET? Es mucho más que eso, ya que ofrece un entorno gestionado de ejecución de aplicaciones, lenguajes de programación, compiladores, y permite el desarrollo de todo tipo de funcionalidades, desde programas de consola o servicios Windows, bueno, muchos elementos, para dispositivos móviles, pasando por el desarrollo de escritorio para NET, porque yo puedo hacer aplicaciones para web o para aplicaciones tipo cliente-servidor de escritorio. Aquí vemos el diagrama que muestra los bloques consecuentes que sigue la plataforma. Perdón, voy a activar aquí el puntero para que podamos explicar. En esta parte superior que ustedes ven acá, voy a cambiar acá, encontramos la capa superior que está todo el entorno de desarrollo, que está Visual Basic.NET, C++, C#, C# y otros. Los lenguajes, el Command Language Specification, el CLS, pues es toda la plataforma que está en la parte superior, donde podemos crear aplicaciones AS.NET o Windows Form Web Service o los famosos Windows Form que vamos a trabajar ahorita, que son estos. También podemos hacer procesos con ADO para el proceso de datos, la cantidad de clases y librerías base que hay, y como les decía, el Command Language y la parte del sistema operativo que soporta todo el Visual Studio. Entonces, fíjense que esto es muy interesante.
El CLR, como lo dice, es la parte de .NET encargado de ejecutar las aplicaciones de desarrollo en la plataforma, que es el que está aquí en esta parte, toda la parte del CLR. ¿Correcto? Es fundamental. Y aquí lo observamos para su ejecución. ¿Qué hace las funciones del CLR? No es trivial, trabaja encima del sistema operativo para aislar la plataforma este. Su funcionamiento es muy parecido para entender al hipervisor de una máquina virtual, que eso ustedes muchos han trabajado en una máquina virtual. Es la que permite ejecutar aplicaciones de .NET, multiplataforma, por ejemplo, para hacer aplicaciones Windows, iOS, Android o Linux, ¿no? Entonces esto es importante para que lo tengamos muy claro. En resumen, es importante, la plataforma .NET está formada por una serie de componentes que en conjunto permiten la creación de todo tipo de aplicaciones, desde sistemas de tipo sistemas operativos, lenguaje, bueno, unas principales dificultades a la hora de aprender .NET es saber por dónde empezar, que eso es donde lo que bregamos, pero ya con lo que vamos a ver el día de hoy ya vamos a entender un poco más el tema. Aprender .NET pues supone conocer primero una serie de fundamentales de plataforma que servirán del lenguaje. De la curva de aprendizaje se parece a algo así, ¿no? C# pronuncia el C# en inglés. Es un lenguaje programado de desarrollo para la empresa Microsoft como parte de la plataforma .NET. Como es el contexto, se tomó el del lenguaje C y C++ para crear C#. De hecho, se dice que el símbolo char, o como se nombra, es 2 veces más, que se puede leer C++. Pero aquí realmente ya se trata de C#. Además, Microsoft se ha convertido en un funcionario de otro lenguaje. C# es un lenguaje súper versátil, por lo que podemos aplicar a varias áreas y es un blog más adelante puedes hacer pues muchas cosas con el lenguaje, como cuáles, desarrollo de aplicaciones móviles. Hay una aplicación muy interesante que es el Xamarin, que es para desarrollo de aplicaciones móviles. El iOS, el Android, videojuegos, puedo también desarrollar aplicaciones de escritorio, backend o frontend para web. Bueno, fíjense que es bastante amplio lo que yo puedo hacer. Eso quería comentarles como esta parte inicial del desarrollo, que es importante que lo tengan como claro. Muy bien. Vamos a mirar ahora sí, ya entrando en contexto para la actividad. Vamos a mirar lo que les decía de la agenda anterior. Tipos de datos, estructuras, tanto condicionales, cíclicas, arreglos, excepciones y ya la práctica. Como primera medida vamos a analizar qué tipos de datos hay en C#. Entonces, los que ustedes la mayoría ya conocen, C# existen varios tipos de datos que pueden utilizar para almacenar diferentes tipos de información. Por ejemplo, el tipo entero, long, short, y así podemos ver, por ejemplo, un tipo de edad de ese tipo entero, un dato bastante grande que es la población mundial, un long, un dato short, por ejemplo, que ya maneja un dato negativo como la temperatura, el float para manejar tipo flotante, que representan números de tipo flotante muy grandes, como 32 bits, de tipo doble, que ya puedo manejar hasta con decimales. Son muy usados y muchos de ustedes los usan en su trabajo, los van a usar o los están trabajando en ciertos desarrollos. Tipos de caracteres, el char representa un único tipo Unicode. La letra A, por ejemplo, como la simboliza ahí con char, entre comillas, lo mismo el string nombre para capturar un dato o una cadena llamada Juan, en este caso con la variable nombre, del tipo string. Tenemos los booleanos, o sea que son para hacer pruebas lógicas, que son representados por verdadero o falso, true o false, según el caso. Tenemos los tipos de fecha para capturar, por ejemplo, si yo tengo la clase DateTime, yo la instancio como el objeto la instancio con el nuevo objeto llamado DateTime de la fecha, cosa que él me va a retornar la fecha de nacimiento, por ejemplo, o lo que yo le vaya a capturar a esa clase llamada DateTime. Tenemos el tipo de arreglo, representa un arreglo de números enteros, por ejemplo, los arreglos en Python se llaman tuplas o listas, aquí son arreglos o matrices. El enum, que son, por ejemplo, para hacer una cadena, un días de la semana y los puedo meter en ese tipo enum. Tenemos los tipos personalizados, por ejemplo, la clase persona, una clase, acuérdense, que compone una serie de elementos de cierta característica.
Por ejemplo, si tenemos la clase persona, la característica que va a tener la persona es que va a tener un nombre de tipo string y una edad de tipo entero. Cosa que cuando yo instancie la clase persona con persona 1 y la instancie con nombre Ana o con la edad que tenga, cuando yo hable de persona estoy hablando de Ana y que tiene tanta edad. Eso es muy interesante trabajar las clases. Y eso ustedes tienen que algunas cositas a trabajar dentro del desarrollo que ahí van mirando poco a poco. Tenemos tipos de numéricos flotantes, como lo decía anteriormente, doble, decimal. Operadores, tenemos el if, que ustedes lo han trabajado, una prueba lógica, como se dice aquí, si se cumple una condición, y input mayor que cero, entonces el número no es negativo, pero si es menor de cero es negativo, por ejemplo, en las pruebas lógicas que uno hace en ese tipo. Todos los tipos y las prioridades que hay en la tabla siguiente se resumen operadores y prioridades del mayor o menor. Digamos que tenemos que los operadores de usuario son la suma, tenemos los operadores de aritméticas que son lo que es multiplicación, de que utilizamos, por ejemplo, el porcentaje para hacer el módulo, para hacer las pruebas lógicas, para hacer los condicionados, operadores de desplazamiento. Bueno, operadores lógicos como el I o el O, XOR, los operadores lógicos como el AND, OR. Esto se sigue trabajando igual como lo trabajaron en algoritmos y programación. Son los mismos operadores que se utilizan en los diferentes lenguajes. Tenemos instrucciones de iteración como el ciclo for, each, el do, el while, que son igualmente usados para manejo de los ciclos repetitivos y demás. Entonces, fíjense que vamos aprendiendo cada una de las diferentes interactuaciones, cómo los vamos a trabajar en los lenguajes. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un for, que recuerde que arranca en entero, de i igual a 0, con incrementos de i más, hasta que, mientras que i sea menor que 3, cuando va escribiendo el número, hasta que haya una salida que se cumple, ya no es 3, sino se salió del 3 de ese ciclo. Entonces, fíjense que es muy interesante trabajar estos ciclos repetitivos. Matrices, bueno, ustedes lo han trabajado, unidimensionales, donde se definen de la forma como se ve int, si es un arreglo de tipo entero de 5 posiciones. Entonces, uno puede jugar con las matrices o arreglos. ¿Cómo se inicializan las variables? Por ejemplo, aquí inicializamos un arreglo de 1, 3, 5, de 6 elementos, muy importante, perdón, de 5 elementos, y se va a llamar array 1, lo mismo que en los días de la semana. Entonces es importante, fundamental entender cómo se manejan los arreglos. Sin embargo, aquí en este ejercicio no vamos a trabajar, sino los estamos mirando desde un punto de vista cómo se manejan en C#. Las excepciones, muchos las han trabajado. ¿Qué son las excepciones? Son controles que me permite el programa desarrollar para casos que no son controlados y que yo pida para que el software no se reviente. Entonces se utiliza por lo general el bloque try-catch para separar el código que podría haberse afectado por una excepción. O sea, algo que yo capturé un dato que era numérico y lo cargué en una variable que es alfanumérica y de pronto se me va a reventar. Entonces yo capturo la excepción para que me diga, oiga, usted está capturando un dato que no corresponde. Por ejemplo, dentro de ese contexto del try-catch. Entonces usted mete debajo el corchete del tree, como se ve en la parte de abajo, va el código que ustedes van a controlar en el try-catch. Y la sección después diría del cache, ahí irían todas las secciones dependiendo del tipo de sección, entonces uno la controla por ahí. Entonces aquí lo podemos observar más claro. Tenemos el catch, el código que está comentariado para el ejemplo, y lo que va después del cache es lo que ustedes van a controlar. Muy bien, eso quería comentarles. Vamos a iniciar nuestra actividad después de haber visto este panorama para entender. Todo esto se entiende un poco más, y lo reitero, desde el punto de vista que yo utilice ya el código en vivo. O sea, que yo pueda ver ejemplos desarrollando en vivo. Cuando yo entro a C#, es muy importante que ustedes abran esta interfaz. Fíjense que tenemos la versión Visual Studio 2022. Yo debo abro Visual Studio y él inmediatamente me saca esta interfaz. Lo primero que yo debo hacer es decirle, oiga, creemos un proyecto. Le hago clic. Entonces, él inmediatamente pues, me va a hacer algo dentro de la interfase. Y cuando yo le digo crear un proyecto,
Entonces, por lo general el interfaz me dice crear un nuevo proyecto. Usted dice que nuevo proyecto, fundamental, si lo dicen por menú, nuevo proyecto. Cuando ya están en el proyecto, en la parte superior, aquí donde dice buscar, yo digito que es un proyecto Windows. Entonces yo busco, ojo con esto, como está mostrando sobre C#, yo tengo que buscar que es una aplicación de escritorio para aplicación de Windows 4. Entonces yo tengo que seleccionar esta opción que dice, aquí aparece el simbolito de C# en color verde, y yo lo selecciono. ¿Correcto? Es importante tener este cuidado. Después de que lo seleccione, le digo siguiente. Apenas le digo siguiente, él me pide el nombre del proyecto. Y esto es importante, que es lo que yo les decía. Aquí en la ubicación es donde ustedes tienen que tratar de utilizar esta ruta. Es larga, pero yo puedo utilizar una ruta pequeña que diga lenguajes de programación, las proyectos, crear una carpeta en Windows, y allá dentro de ese proyecto, tarea 2, me meten el proyecto que me van a mandar. ¿Por qué? Porque cuando me mandan esta ruta, yo no la tengo y de pronto me genera problemas, pero si ustedes me meten, me van a hacer lo siguiente. En tarea 2, yo sé que ustedes me van a llevar el proyecto, entonces la ruta es más corta. Cuando le hagan clic aquí en los 3 punticos, direccionan el proyecto para que allá quede todo el proyecto. Y allá mismo meten las imágenes, los sonidos, todo. Esta es una recomendación fundamental. ¿Por qué? Porque esto puede afectar su proyecto y puede afectar la nota, porque si no veo las imágenes, no está, así funciona el proyecto, pues se puede afectar. Sin embargo, mándeme, como les decía inicialmente, el video de explicación. Como es la primera web conferencia, le voy a llamar el proyecto WebConf Conferencia 1. La voy a llamar así el proyecto, Web Conferencia 1. Entonces ya tengo nombre, ya sé la carpeta. Entonces, el siguiente punto, como ya le digo siguiente. Entonces yo le digo siguiente. Me dice que estoy trabajando sobre Windows 4, que por defecto me dice que la .NET 6.0, y le digo crear. Entonces él ya se encarga de hacer lo que tiene que hacer para configurar y alistar los capas y los elementos necesarios de todo lo que va a trabajar. Aquí se demora un poquitico, que él inmediatamente me crea el ambiente de desarrollo para que yo pueda empezar a trabajar. Entonces ahí esperamos un poco a que él cargue esos elementos. La idea es que yo les explique el día de hoy pues las interfaces, todos los elementos que requiere para que ustedes puedan hacer su actividad. Entonces, para que lo tengamos muy claro, esperemos que acabe. Vamos a conocer cómo se manejan los elementos del lado izquierdo, lado derecho. Lo primero que él hace es crear un formulario. Como ustedes ven, es una pantalla para crear un formulario. A ese formulario se le pueden hacer muchas cositas. Por decir algo, yo puedo cambiarle el color, puedo hacer muchas cosas con él. Por ejemplo, aquí en la parte inferior derecha vamos a encontrar una ventanita pequeña de propiedades. Al lado izquierdo, aquí encontramos los botones o objetos que voy a interactuar aquí para construir. Son muchos, pero realmente ustedes van a utilizar de todo esto algunos pocos. Recuerden que les decía inicialmente, yo les voy a dar una link de apoyo, pero acuérdense que hoy en día con la tecnología existen tutoriales en YouTube para diferentes escenarios, aparte del que yo les voy a dar para la tarea. Ustedes se pueden apoyar en explicaciones en YouTube para que le ayuden a hacer su tarea sobre algún botón, inclusive sobre cómo hacer una imagen, cómo publicarla, un sonido. Sin embargo, les voy a explicar varias cosas de esas. Pero la tarea es que ustedes investiguen, analicen todas estas propiedades del lado derecho de cada botón. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, botón, apenas escoge cualquier objeto de esto, al lado derecho aquí donde dice propiedades, al lado derecho, se me activen las propiedades de ese objeto llamado puntero, botón, combo box, group box, label, list view, lo que vayan a utilizar. Entonces hay que aprenderlo sencillo, aprenderlos a manejar. Entonces, vamos a coger el primer objeto que es en sí el formulario. Yo me paro encima del formulario y le voy a decir bad color. Entonces, yo selecciono aquí el bad color y aquí me genera una lista de colores. Entonces, yo puedo escoger el que yo quiera. Entonces, le voy a decir que, por ejemplo, el botón face. O puedo escoger el bad color y le digo, no, no quiero botón face. Quiero un poquito más oscuros en botón shadow. Y mire que ya me oscurece el formulario. Entonces, son propiedades del objeto, en este caso se llama formulario. Entonces, de esta forma vamos interactuando con ello.
Aquí en la parte de arriba aparece ya el formulario como tal y es donde va quedando el lado derecho superior, todo lo que voy creando me va quedando ahí dentro de la aplicación, dentro del explorador de solución. Una vez que ya tengo definido mi formulario, el siguiente paso voy a darle, aquí aparece como título de for 1. Quiero cambiarle que no diga for 1. Voy a las propiedades, voy a buscar aquí y hay una propiedad que se llama texto. El texto me dice cómo quiero que se llame el título de ese formulario. Entonces, como vamos a hacer un ejemplo, hoy vamos a hacer un ejemplo sencillito para este ejercicio, para que ustedes aprendan sencillo, no lo va a hacer complicado. Voy a explicar de lo que tienen que hacer, uno un poquito más complicado para que se orienten en lo que tienen que hacer de su actividad. Voy a colocarle como título operaciones aritméticas. Yo le coloco operaciones aritméticas y le doy enter. Apenas le enter, mire que aquí ya me aparece en la parte superior operaciones aritméticas. Fíjense lo sencillo que es. El siguiente aspecto es que yo pueda manipular el tamaño del formulario. Si ustedes observan, si yo le hago clic aquí, me aparecen unos punticos pequeñitos. Esto me va a permitir agrandar o achicar de lado a lado o de izquierda a derecha el tamaño del formulario. Digamos que lo quiero así de grande, porque ¿cómo hacer? Voy a hacer simplemente una pequeña calculadorcita que me haga operaciones aritméticas sencillas para que ustedes entiendan. Algunas ya conocen y dominan muy bien esto, no tienen problema, pero aquellos que hasta ahora están dando sus primeros pasos, lo voy a hacer muy simple para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, una vez ya tengo el tamaño, el siguiente punto es definir algunos elementos necesarios para que yo pueda hacer, en este caso, una captura de una calculadora sencilla que me sume, me reste, me multiplique, me divida. Para ello, pues voy a hacerlo con dos numeritos, un ejercicio muy sencillo. Entonces voy al lado derecho donde están las herramientas y yo puedo aquí escribir en la parte de arriba herramientas importantes como por ejemplo el label. Entonces yo seleccione el label, arrastro un label, mire ya lo tengo aquí uno primero. ¿Qué más necesito? El label es porque va a salir, por ejemplo, el número, digite número 1 o número 2. Necesito adicionalmente en buscar, le voy a decir, no, necesito también un botón. Es un botón. Entonces yo selecciono aquí, botón. Ah, listo. Entonces ya selecciono botón y lo arrastro para acá, botón. ¿Qué más necesito? Importantísimo. Necesito también una caja de texto para digitar los datos. Entonces vengo acá y en vez de escribir botón le digo text, ¿correcto? Entonces busco algo que dice text box. Entonces selecciono text box acá y lo arrastro. Entonces tengo ya los elementos que necesito. Un label para que me diga qué es lo que voy a capturar, la caja de texto donde voy a capturar el número y el botón, ¿correcto? El label, pues tengo que darle un nombre al label. Entonces, por ejemplo, le voy a decir aquí que se llama, cada uno le vamos a dar un nombre. Por ahora, bueno, antes de darle el nombre a cada elemento, como vamos a crear, ojo con esto, una calculadora de operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división, necesito 4 botones, un botón para que me sume, uno para que me reste, uno para que me multiplique y uno para que me divide. Entonces le digo, lo selecciono el botoncito, le digo control C y le digo control V. Tengo el segundo botón, mire que aquí él automáticamente presenta una linecita azul para alinear. Vuelvo y le digo control V y él automáticamente me copia otro botón, control V pequeña, otro botón. Mírelo rápido para no estar seleccionando, sino así de sencillo. Yo ya tengo los 4 botoncitos, yo le doy buena, ustedes pueden hacerle más cositas, aquí simplemente por el tiempo lo voy a hacer lo básico, ustedes pueden colocarle un marco, como quieran. Bueno, una vez tengamos los objetos, que obviamente, como les decía hace un rato, cada objeto de estos, miren al lado, tiene sus propias propiedades. Aquí están las propiedades, al lado derecho, las propiedades del botón, cada uno tiene sus propiedades. Esto es muy importante para el desarrollo. Una vez tengo esto, yo tengo que identificar en los labels, aquí yo como voy a cargar dos datos, entonces yo le digo al label 1, oiga, necesito otro label, le digo lo mismo que hice con los botones, control C, control V, y pego el otro label, me paro acá, control C, control V, y creo el otro
En este caso, textbox para capturar el texto. Listo, ya tengo todo lo que necesito. Ya si ustedes quieren hacerlo más centradito, como quieran. En sus desarrollos, la estética también es fundamental que la tengan como clara. Y lo hacemos a manera de ejemplo. Entonces vamos a empezar a darle forma al formulario. Mire, ya tenemos en el formulario, tenemos label, textbox, button. Cada uno ya lo tenemos los objetos incrustados dentro del formulario. Después vamos a utilizar las propiedades de cada uno para definir cosas que necesito, porque cada botón de esto hay que crearle programación para que haga lo que yo quiera. Esto es importante. Es lo que van a aprender y lo que van a desarrollar en las actividades. Entonces, lo que yo voy a hacer es que este label no se llame label 1, sino que automáticamente en la propiedad, cuando usted le haga, yo le hice clic aquí, observen, yo le hago clic en la parte derecha, se me activó la propiedad y dice text. Entonces ya no se va a dar label 1, sino se va a llamar, ojo con esto es fundamental, número 1, porque tiene que ser muy claro lo que me dice el formulario. Listo, ya tengo número 1. Y hago lo mismo aquí en text, en vez de que se llame label 2, le digo número 2. Y le doy enter. Entonces ya tengo. Ahora, si alguien dice, no, profe, me quiero meterle 2 punticos para que sea como más bonito, entonces vengo aquí y le meto 2 puntos, ya quedan los 2 punticos, número 2 y le meto 2 punticos. Eso sí ya depende, eso ya es de forma, más no de fondo. Listo, ya tengo los labels identificando qué es cada uno de ellos. Entonces ya vamos armando nuestro formulario en una forma adecuada. Entonces vamos y nos va quedando muy bonito. El siguiente punto dice, bueno, pero es que yo quiero que se resalte un poco más, ¿correcto? Entonces yo me paro en el número 1 y voy a algo que dice font. Entonces yo busco font, aquí tengo arriba en las propiedades font, entonces yo le hago clic aquí a estos 3 punticos aquí en font y le digo que lo quiero en negrilla y un poquito más grande, de 10. Aceptar y mire que ya me quedó un poquito más grande y me quedo en negrilla. Le digo lo mismo para el 2, vengo acá, me paro, le digo 3 punticos, le digo negrilla de 10, puedo cambiar cualquier fuente de letra, el estilo, lo que yo quiera. Y ya tengo número 1, número 2. Fíjense lo sencillo que es. Entonces vamos aprendiendo cómo mirar cada objeto incrustado dentro del cuadro de herramientas que yo incrusté dentro del formulario, va a permitir a ustedes hacer lo que quieran. Cuando veamos la tarea 3 y 4, es tan interesante porque vamos a empezar a interactuar con datos, que es muy bueno, y hasta generar una pequeña aplicación web a partir de un motor de base de datos, en nuestro ejemplo que vamos a trabajar, MySQL, pero eso es un proceso más adelante, por eso es tan importante que conozcan esto muy bien. Una vez hecho eso, que yo ya le he cambiado los colores a los objetos, en este caso del label, procedo a hacer lo siguiente. Al texto, al text box, ojo con esto, que es este, el primer text box, porque como yo voy a capturarle al text box un dato, es muy importante saber que a ese text box, y tienen que tener esa claridad, tenemos que capturarle un nombre, o sea, tiene que tener un nombre para que cuando yo trabaje el text box, cuando yo le diga al botón, al dato que yo le capture, a ese text box, sepa cómo se llama para que yo haga la operación. Entonces, si ustedes ven aquí al lado derecho, en The Assign, dentro de las propiedades, está el name. Entonces le vamos a dar al primero, se va a llamar text, no se va a llamar text box, sino le vamos a colocar text num1, por ejemplo. Text num1. Y ahí ya tengo mi primer, vamos a dejarlo en minúscula para que quede mejor. Entonces se va a llamar el primer text box, se va a llamar text num1 porque es el primer número. Y yo le dejo text porque es un tipo de text box. O sea, le dejo como la sigla inicial de que es un objeto de tipo text box. Hago lo mismo con el siguiente y se llama no text box, sino text num2. Lo mismo, text num2. Y ya tengo el segundo. Ya tengo text 1, text 2 para cada número que voy a capturar. Bien importante esto. Hasta ahí vamos creando nuestros objetos y dándole las propiedades necesarias para que eso funcione. Muy bien.
Después de que yo ya he creado el text num1 y text num2 en los textos para saber cómo se llama cada objeto, porque ahí voy a capturar el número, procedo con los botones para él saber si es suma, resta, qué operación voy a hacer cuando yo le diga que capture el número 1 y el número 2 y le haga clic en el botón para que él sepa que me sume y me bote el resultado. Entonces yo me paro en el objeto botón, que algo importante, tengo que, como hicimos con el otro, tengo que darle el nombre porque a mí no me sirve la palabra que diga botón. Entonces, ¿qué hago yo? Voy acá donde dice, voy a buscar el texto. Primero que todo, vamos a mirar aquí en las propiedades. Ya que estoy aquí, voy a darle el nombre al botón. Una cosa es el nombre del botón, ojo, y otra cosa es el texto que aparece en el botón. Entonces le voy a colocar botón en el name, ojo, en el name le voy a colocar botón suma, porque ese es el que me va a sumar. Ya que estoy ahí, botón suma. Fundamental que tengamos claridad en eso. Muy bien. Vamos aquí a, tomémoslo de nuevo. Se va a llamar botón suma. Listo. Vámonos para el siguiente. Se va a llamar, bueno, cojamos este mismo nombre de botón suma en el name. Vamos en botón 2, le vamos a colocar, pero en vez de llamarse botón suma, se va a llamar botón resta. Hago lo mismo con el siguiente. Le hago clic en name, botón multiplicación, por ejemplo. Botón multiplicación. Así se va a llamar. Botón multiplicación. Revisemos que quede bien. Botón multiplicación. O multipli, podemos dejarlo abreviado. Botón multipli, pues es el nombre más pequeño. Después voy a ir para el siguiente, que es botón división. Botón división. Entonces ya tengo botón suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Ya los tengo. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que darle? Ojo con esto. Darle ahora sí los nombres a los botones. Ya sabemos que internamente el botón se llama, para hacer la operación, botón suma, botón resta, botón multiplicación y botón división. ¿Correcto? Ahora, el siguiente paso es darle el nombre al botón para que se vea al usuario. El usuario sepa. Entonces voy a la misma propiedad que hicimos con el label de número 1. Buscamos el text. Entonces vamos a buscar dónde está el texto. Aquí está el text. En la parte superior encontramos el text. Ya no se va a llamar botón 1, sino se va a llamar suma. Y listo, ya aparece la palabra suma. Hago lo mismo para el de resta. Le llamamos resta, ¿no? Resta. Lo mismo para multiplicación, ya no se llama botón 3, sino multiplicación. Multiplicación, muy bien. Aquí como el nombre es un poquito más grande, yo lo puedo agrandar acá, observen, y ya, y lo colo un poquito para que no se pierda la estética. Esto es importante, la estética. Después vamos a hacer el que corresponde a la división. Entonces se llama llamar división. Y listo, ya tengo los botones definidos, uno por uno. Entonces recuerden, una cosa es el name, que es el que yo voy a interactuar para la operación, que es el importante en el sentido de que haga la operación, porque se identifica dependiendo si le digo suma, pues él tiene que saber que suma. Digo lo resta. Y otra cosa es el que aparece en pantalla, que se hace con el text. Entonces tengamos esa claridad dentro del desarrollo en todos los componentes que vayan a hacer en sus actividades del desarrollo. Una vez tengo eso, ya tengo mi formulario. Se ve suma, resta, multiplicación y división. El siguiente paso es programar. Ojo, programar cómo es que yo tengo la operación. Entonces, fundamental, ¿correcto? Programar cómo yo tengo para hacer la operación. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Si yo, cada botón de estos, resulta que en programación, en estos entornos de .NET y todo esto, hay elementos que son generados a partir de ciertos eventos que ocurren.
Si yo le hago doble clic aquí en suma, ya entro al botón como tal y me genera un código que se llama botón suma, ¿correcto? Entonces ahí entra la programación. Por decir algo, voy a definir aquí algo fundamental donde digo doble, si es un tipo de dato, y va a llamarse num1, num2, que son dos variables para los números punto y coma. Estoy definiendo esas variables por fuera del botón. Mira, aquí está el evento clic del botón suma, porque yo le hice doble clic, que cuando el usuario le haga clic al botón haga algo. ¿Y qué va a hacer ese algo? Ojo, voy a definir una variable doble, que eso ustedes lo han hecho en todos los lenguajes, de tipo suma, para que me quede la operación punto y coma, ¿sí? Y viene la operación siguiente. Yo le digo, no es igual, ojo con esto, una clase convert, punto, tipo doble, porque va a convertir el dato a tipo doble automáticamente, si ustedes vieron, él muestra los métodos y demás, y le voy a decir que se va a llamar, ¿cómo se llamaba el primer objeto? Entonces, yo me voy acá, al formulario aquí arriba, y yo sé que cuando yo le dije en el name, ojo, tenemos que ir al name, yo busco el name, vamos acá, aquí tenemos el name, y el botón se llama botón suma, ¿correcto? Es el que le voy a hacer clic. Pero, para que ese botón suma que estoy trabajando ahorita y que haga la operación, yo tengo que saber que el name de ese primer dato metido se llama, el nombre que le di se llama text número 1. Entonces yo lo copio acá, vuelvo al código y lo pongo acá. Doctor, Entonces, buenos días, la molestia. aló. Sí, buenos días, tutor. Un segundito, por favor. ¿Quién entró, por favor? ¿Jorge? Jorge Gallego. Sí, Ah, Jorge, señor. buenos días. Ah, bueno, Jorge, yo ya estoy en el avance de la tarea. Usted siga donde voy y después ve el video, ¿correcto? Porque ya, como esto queda la grabación para sus compañeros, entonces siga donde va, hasta donde voy y después mire lo que le falta, pero trate de entender porque no puedo devolverme por el tiempo, ¿correcto, Jorge? Listo, tutor, muchas gracias, muy amable, sí, señor. Entonces, Con mucho estoy a la gusto. Exacto, ahí Listo. voy explicando y después comparte. Trate de entender hasta dónde voy porque yo ya llevo casi más de 40 minutos en la exposición, ¿listo? Listo, muchas gracias, señor. Muy amable. Bueno, entonces como les decía, aquí creé la variable num1 y voy a meter aquí en el texto, cuando yo le digo punto tipo doble, abro paréntesis y meto el botón, pero como es un botón, todo botón termina en punto text, que es una caja, cierro paréntesis, coma, punto y coma, enter. Entonces, ojo, aquí es fundamental identificar los nombres de las variables. Fíjense que aquí la sintaxis es importante. Si yo lo dejo punto text en minúscula, no funciona. Ahora vamos a hacer para el siguiente dato que yo capture. Puedo copiar esta misma línea de código, le doy Enter, le doy Control V y fíjense que yo definí num1 y num2. Entonces tengo num1 y num2, pero ya la caja de texto, si observamos aquí, en que yo creé, le hago clic acá, si observamos, ya se va a llamar, ojo con esto, muy importante, si vamos al name, volvamos al name, en las propiedades al lado derecho, recuerden que el name fundamental aquí se llama num2. Yo lo hago para que recuerden. Entonces ya luego clic aquí, en la parte superior vuelvo al código, como yo le hice clic a suma, doble clic a este botón llamado suma, él me habló de esta ventanita que aquí en la parte superior y ya estoy dentro del evento del botón que se llama botón suma y le hago doble clic aquí y pego que ya se llama botón 2. Y ya con ese hecho ya tengo, ojo, voy a hacer un recuento. ¿Qué hicimos? Definimos el formulario, creamos el proyecto, creamos ¿cuántos objetos?
el label, los text box, o sea, aquí van 4 objetos y quedamos 4 botones. A cada uno, a estos text box se les dio un nombre, como se dieron cuenta, cada uno tiene un nombre y ese nombre, en este caso que se les dio, se llama text número 1 y text número 2, que se crearon por las propiedades aquí. Yo entré aquí y busco por name. Yo tengo que buscar en el name cómo se llama el botón como yo le di. Entonces yo busco aquí en las... Son muchas propiedades. Ustedes tienen que, con el tiempo las van a ir aprendiendo todas. Aquí en diseño apareció el nombre que yo le di. Aquí le dije al lado derecho donde dice name, le dije que esa caja de texto se llama text número 1 y la otra se llama test número 2. ¿Para qué? Para que cuando yo ejecute el programa, él automáticamente me diga, ah, ok, digite el número 3 y el número 4, le dije suma y él le va a asumir 7. Entonces, ustedes, cuando yo le hice doble clic aquí, mire que ya él automáticamente me hizo la captura de los datos que yo capturé aquí en Textbox, se los convierto a tipo, porque eso es por defecto lo que está en la caja de texto, test número 2 es como si fuera un texto, pero yo le digo con la clase convert.doble que me convierta este dato capturado, que es un número, me lo convierta para asignárselo a las dos variables num1 y num2 definidos como doble, que esto es importante. Muy bien, como yo ya capturé los datos ya a nivel de código, digo, bueno, listo, vamos a realizar, a comentariar la operación. Vamos a realizar la operación. Entonces, como vamos a realizar la operación, pues por obvias razones tengo que utilizar una variable. ¿Cuál variable? Fíjense que aquí creamos una variable que se llama suma. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo esa variable llamada suma y le digo suma, ahí aparece automáticamente porque ya es igual a ¿qué? A los dos daticos que yo capturé aquí arriba en las variables num1, ¿sí? Más num2, correcto, punto y coma, entre una operación sencilla. Muy bien. Existe una clase que se llama MisasBox. Aquí está apenas escribí, tiene digamos, lo automáticamente lo autogenera cuando yo coloco las iniciales. Le digo punto box, ¿correcto? Show box, que es fundamental. Punto show para que me muestre, mire que me lo trae ya. Yo le digo punto show, que me muestre qué. Hablo doble comilla para que me muestre una información en pantalla y que me diga el resultado de la suma es 2 puntos, espacio para que me quede un espacio y hago una cadena. Entonces ustedes ya saben que es una cadena, porque vieron algoritmos, y le digo suma. Y le doy un tab para que me termine el código y le meto el punto y coma, enter. En ese orden de ideas ya quedó programado mi botón. Mire lo sencillo, y así ustedes tienen que hacer con los diferentes componentes. Cogí el botón, vuelvo acá. Cuando yo le di clic, así como aquí en resta, mire, cuando yo le digo clic en resta, aquí está aquí arribita, mire, está listo para programar lo mismo que hicimos, pero con resta. Pero como vamos a hacer el de suma, entonces yo simplemente le hago doble clic acá y en el evento clic del botón, automáticamente definí la variable y hago la suma. Miren lo sencillo que es. Si yo ejecuto el programa en este momento, observen lo que va a pasar. Vamos a ver si me ejecuta. Esperemos que se demore un poquito. Cuando él me ejecuta, yo le digito, por ejemplo, el 4 y el 5, y le digo, perdón, y el 5, y le digo sumar. Mire que el resultado de la suma es 9. Ah, qué bueno, ya me está sumando. Ya me está sumando. Paro aquí con este botoncito de acá arriba. Aquí dice, el verde es para ejecutar. El que yo utilizo más que todo es este que no tiene, no está solamente, digamos, el de depurar, que es más rápido. Y para parar se genera el cuadro rojo que es para detener. Bueno, muy bien. Como yo voy a restar, ojo, esto es importante. Como yo voy a restar, hago lo mismo de esto. Entonces yo sí que hago simplemente acá. Copio este código, miren lo fácil que es. Copio este código, ¿sí? Y me voy acá al evento de restar.
le doy Enter, lo pego ahí y hago lo mismo, capturo los mismos números, pero en vez de decirle aquí en el mensaje, aquí en esta operación, perdón, que sume, coloco resta. Entonces, que me reste. Ahí está para resta. Y en vez de decir el mensaje, el resultado de la suma es, le digo, el resultado de la resta es, y aquí no utilizo ya no la variable, tengo que crear ya no una variable llamada suma, sino una variable resta, y esa variable llamada resta la utilizo aquí llamada resta, porque estoy haciendo la operación, y aquí en vez de que me aparezca la palabra suma, que me diga resta. Y así hago con cada uno. Listo, ya tengo resta. Vámonos con el siguiente. Es el siguiente, multiplicación. Le hago doble clic, mire que él me creó el evento, abrió el botón, vuelvo y copio, y aquí ya no se llama resta ni suma, sino se llama multiplica, llamémoslo cortico, multiplica, ¿sí? Y multiplica, hace la operación, cojo la variable multiplica, acá, ya no se llama suma, sino multiplica, tiene que ser igual, tener mucho cuidado, mire que él automáticamente, como yo ya la definí, me la trae aquí, y en vez de sumar, le quito la suma y le coloco el asterisco para que me multiplique, y en vez de que diga la suma, de la suma es, ya no se dice de la suma, sino multiplicación, de la multiplicación es, y coloco la variable multiplicación, ojo, que se llama multiplica, para que me lo muestre. Fíjense lo sencillo que es programar en esto, es muy intuitivo. Multiplica y ya tengo suma, resta, multiplicación, solo me falta una. Entonces vengo aquí al formulario, le hago doble clic aquí y hago lo mismo, pego el código anterior para el botón, no se llama suma, sino se llama división, le voy a colocar divi y aquí en vez de que sume le voy a decir divi y aquí le coloco el símbolo de división y aquí en vez de colocar en el mensaje que suma, que divide. El resultado de la división es. Y ya, con esto aquí, perdón, falta decirle aquí que muestre la división y se llama divi. Y ya, en ese orden de ideas, si miramos, el código ya que había terminado. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Puede que encuentre errores, pero la idea es que no encuentre errores. Entonces vamos a colocar dos números, el 10 y el 3, por ejemplo. Entonces suma. Listo. El resultado de la suma es 13. De la resta, 7. Muy bien. De la multiplicación, 30. Muy bien. De la división, hay medio decimales. Perfecto. Porque está definido muy bien. Listo. Eso es la forma de crear un formulario. Esa es la forma. Vamos a ver otros ejemplitos. Digamos, hagamos un recuento rápido de qué hicimos. Lo primero que hicimos fue crear un proyecto, perdón, entro aquí a la aplicación, para que lo podamos ver. Hago un recuento de lo que hicimos. Vamos a hacer rápidamente el recuento. Lo primero que hicimos fue crear un proyecto, ¿ya? A coger aquí el puntero. Y aquí lo primero que creamos fue un proyecto. Después de eso le dimos que un nuevo proyecto, podemos también decirlo de C#, un nuevo proyecto C#, y seleccionamos en el nuevo proyecto aquí arriba que diga Windows, y le dijimos que es un Windows C#, es importantísimo esto, que diga aplicación Windows 4, pero que diga C# y aquí aparezca este icono en color verde. Después le dimos el nombre, nosotros le dimos Wake Confun, aquí se le colocó taller. Recuerde lo que les dije, que aquí en estos 3 puntos deben ubicar la carpeta donde va a quedar el proyecto y allá deben meter imágenes, todo lo que tengan que ver. Después de eso, en .NET 6 automáticamente lo dejan tal como está. Le digo crear, él me crea el formulario por defecto. Fuimos al lado derecho que este objeto formulario, cuando yo le hago aquí, tiene unas propiedades y esas propiedades, entre ellas está el color del formulario. Le dije back color y le coloqué un color diferente, que fue, creo que fue el button show, que fue un poquito más oscuro. Después de eso, ¿qué hicimos? Cogimos y le cambiamos el título al proyecto con la operación aritmética
colocando así en el título operaciones aritméticas, en las propiedades text, que es el que aparece aquí, las propiedades del formulario. Después, ¿qué hicimos? Cogimos y a partir de estos botoncitos dentro del formulario, yo puedo agrandar, hacerlo más pequeño o más grande el formulario de acuerdo a los objetos que vaya a componer acá, porque yo no voy a tener un formulario muy grande para meter cosas muy pequeñas, objetos muy pequeños dentro de lo que vaya a ser mi formulario. Después de que hicimos eso, identificamos al lado izquierdo los cuadros de herramientas que son los que me van a permitir meter dentro del formulario. Entonces aquí donde dice buscar, yo escribí label y escribí button para que pudiera arrastrar. Selecciono aquí y arrastro un label, arrastro un botón, arrastro un text box, porque también le digo que quito text box para tener esto. Yo cogí, copié uno de estos, uno de estos y uno de estos, y lo que hice es copiar este y pegar, copiar este y pegar, copiar este y pegar, y lo repetí 3 veces para no estar arrastrando, sino simplemente creé un label, lo dupliqué, creé otro de text box, lo dupliqué y unos botones y los dupliqué. Después, ¿qué hicimos? A cada label le cambiamos el texto, le colocamos número 1, número 2. Después, ¿qué hicimos? Después de crear los número 1, número 2, a estos labels le colocamos negrilla. Miren cómo se simboliza acá. Le damos negrilla para que me quede más bonito, tanto al 1 como al 2, haciéndole clic en donde dice font, y aquí se activan unas propiedades para cambiar a negrilla y listo. Después, ¿qué hicimos? Le dimos para el segundo label, le colocamos también en negrilla. Seguidamente fuimos a los text box, o sea, las cajas de texto, donde va a capturar el número, el número, y en las propiedades donde hay una palabra que dice name, en el diseño, aquí en design, le dije que ese objeto llamado textbox se va a llamar text1, el número 1, y lo mismo para el número 2. Esto es importante que los vayan anotando los nombres, porque ahí es donde uno captura el dato, y esos dos objetos los voy a sumar. Entonces los coloqué text1 y text número 2. Después de hacer eso, ¿qué hice? Fui a cada botón, le coloqué en el name, ojo, en el name le coloqué botón suma, porque tengo que saber. Después le dije el texto que se llama suma, eso hago para cada uno. Aquí coloqué botón suma, después botón resta, para cada uno en el name, para cada botón. Porque cada objeto tiene sus propias propiedades. Después, ¿qué hice? Cogí el text y le dije suma, hago lo mismo en el text para resta, multiplicación y división, y me queda así, mire, suma, resta, multiplicación y división. Después, ¿qué hicimos? Definimos una variable por fuera de los objetos, o sea, yo le hice doble clic al botón suma, y por fuera definí dos variables de tipo num1, num2 de tipo doble, para que ahí haga la operación. Después, en el botón, en el evento clic del botón, o sea, al hacerle doble clic se genera un evento para que yo programe ese evento, que es lo que ustedes tienen que hacer con los botón control, con todo, programar el evento. Entonces, ¿qué hago yo? Le dije una variable interna dentro del evento, una variable instancia acá llamada suma, ¿sí? Y a esa variable suma cogí y le hice lo siguiente. Primero que todo, yo sabía que tenía que hacer la operación. ¿Dónde quedó los datos capturados en el formulario? Si yo me devuelvo acá, yo le coloqué a esta caja, se llama textnum1 y textnum2. Ahí va a quedar el dato que voy a capturar. Entonces, si ustedes observan, dice convert, la clase de conversión, a tipo doble, textnum1.text, para que el dato que capture, porque él por defecto me toma que es alfanumérico, me lo convierta a doble y me lo asigne a la variable número 1, lo mismo para la número 2. Una vez capturado en las dos variables, apenas yo le haga clic, él me suma los dos datos y me los suma, y aquí con este clase mensaje box me bota el resultado con esta pantallazo que aparece aquí. El resultado de la suma es para que yo haga una cadena en la cual en esa cadena le sume la variable que identifique como 1, número 2. Con messagebox.show hago el texto que va a salir en pantalla y concateno con la variable suma. Y eso mismo hago con todas las operaciones de suma, resta, multiplicación. Eso fue lo que hice, básicamente. Eso fue un repaso. Pero digamos que
Adelantarles, algunos tienen que hacer la trivia de animales. Entonces, por ejemplo, ahorita que les voy a mostrar, por ejemplo, para meter esta ave. Entonces, creo un botón de tipo button, radio button, donde yo meta cómo se llama este animal. Entonces, creo un botón de tipo radio button, le coloco que si es un águila, un halcón o un buitre. Entonces, cuando yo le haga clic en el evento clic de eso, me va a decir en la trivia si es un águila, va a botar un sonido o va a decir si es un águila o correcto, va a salir una carita feliz que diga es un águila, o es un halcón, o es un buitre. Entonces, ¿cómo se programa eso? Pues básicamente en el radio button lo que yo hago es que al radio button lo dejo inactivo, en el caso de que sea falso, el halcón y el buitre. Y la respuesta correcta, yo creo la respuesta correcta de la siguiente manera, ventana respuesta correcta, cuando yo lo instancie, que digo respuesta incorrecta, dependiendo, si yo le dije que era ventana de respuesta incorrecta, me va a mostrar que pues, no va a hacer nada porque es incorrecta. Pero si yo le digo en el radio button, ojo con esto, si es el halcón, miren, si es el halcón, yo inhabilito el águila y el buitre y la digo inhabilitado. Y lo instancio como respuesta correcta para que me diga un mensaje respuesta correcta show, que le explicamos a ver unos ejemplos. ¿No? Es una bosquejo general, es muy sencillo para que me muestre si el ave es correcta, en este caso que es, ¿cuál? Un halcón. Para que me diga y vote ventana de la respuesta correcta, punto show, para que me hable una ventanita que diga correcta. O sea, yo puedo crear otra ventana, que ahorita, ¿cómo se crea otra ventana? Sí, es muy sencillo y ya lo vamos a ver ahorita. Eso sería, antes de mostrar el otro ejemplo, estos son algunos recursos de descarga de ejemplos que les definí donde ponen muchos ejemplos para que les ayuden a hacer sus actividades, unas páginas de Microsoft, algunos links de YouTube, más todos los que ustedes tienen, por ejemplo, está para hacer un visor de imágenes, un repositorio de dibujo. Algunos pueden que estén funcionando, otros no, porque pues son ejemplos que uno encuentra que les puede facilitar a ustedes como estudiantes para hacer sus actividades. Aquí encontramos más documentación, aparte de la que están en el campus, que les puede ayudar a preparar de la mejor manera. Muy bien, vamos a mirar algunos ejemplos que me parecen muy interesantes dentro de la actividad que algunos de sus compañeros desarrollaron. Miremos, por ejemplo, muestra, a ver, este es muy bonito, fíjense. Aquí, por ejemplo, cómo se crea qué tipo de objeto es este para meter los dibujitos. Entonces, el tipo de objeto es un picture box. Entonces dice, ay, ¿dónde está el picture box? Yo voy acá y digo, ¿dónde está el picture box? Picture box. Entonces uno empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar hasta que encuentra, mira, aquí está el picture box. Mira, picture box. ¿Cómo meto esta carita feliz? Entonces, esta carita feliz, la mismo, es otro picture box. Entonces vengo y lo arrastro, pero dice, ¿cómo le metí la imagen ahí? Entonces voy al picture box, lo seleccioné y aquí donde dice image, en las imágenes, yo le hago clic y aquí hay tres botoncitos en la image, o sea, aquí donde dice imagen, yo le hago clic y aquí me aparece, busco dónde está la carpeta, le digo importar y me trae en este caso la hierbabuena. Entonces, para el ejemplo, y así hago con cada uno. Entonces, cuando yo ejecute el ejercicio, fíjense lo que va a ocurrir. Si yo le digo que es hierbabuena, no sé si ustedes escuchen, a mí me pitó y me sale carita feliz. Si yo le digo reiniciar, o sea, voy a volver y le voy a decir que es albahaca, entonces le digo ver respuesta, entonces me sale un sonido que todo triste dice carita triste y hace un sonidito de tristeza. Le digo opción de nuevo reiniciar. Entonces, no, quiero esto que es un mamífero, un anfibio, entonces digo que es un ave, obviamente que no lo es. Y también me sale carita triste. Le digo reiniciar y me dice, no, es un anfibio. Entonces le digo ver respuesta. Entonces, carita feliz. Y así, este es uno de los ejercicios. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Lo mismo que hicimos, creamos los famosos objetos llamados dentro del Picture Ball, los objetos acá, creamos las caritas felices o tristes dependiendo de lo que se active. Entonces, si yo le digo, yo aquí creo esto es un radio button, creo los radio buttons, los busco acá y digo, ¿dónde están los radio buttons? Mira, aquí están los radio buttons. Entonces yo arrastro la cantidad de radio buttons y lo mismo que hicimos con los otros botones, le doy un nombre que se llama mamífero, aquí ave,
Aquí cada uno lo voy dando un nombre, como hicimos con el de la suma. Y yo cojo cada uno aquí, por ejemplo, en las propiedades, le voy a decir, por ejemplo, el mamífero. Entonces le digo, ¿qué nombre le dieron? Entonces yo busco aquí en donde esté el nombre. El text box le colocó mamífero, mi text box. Aquí en el diseño, ojo que viene Radio Button 5 en el nombre. Entonces digamos que yo quiero ver la respuesta. Yo programo este botón, mire, es un botón, como lo ven aquí en las propiedades, y yo le hago doble clic, entonces aquí se programa. Entonces entra a jugar. Si la respuesta es correcta, incorrecta, aquí lo podemos ver. Verifique si la respuesta es correcta, entonces lo pongo en true. Entonces carita feliz, porque la carita la pongo visible, punto 3, una propiedad, y le digo al play para que suene un sonido que yo definí. Puede que no necesite sonido. Y así con cada uno. Si es incorrecta, pues manda otro sonido diferente y pone la carita triste según emprendida. Dependiendo de lo que yo le diga, pone visible si es carita feliz o carita triste, y así hago con cada uno. Mira, aquí está el código completico para ese evento, para este escenario, que en este caso fue para el grupo de anfibio, en este caso mamífero, ave o anfibio. Entonces, si ustedes observen, aquí está para ese escenario. Entonces, en el botón clic y está. Verifica si la respuesta selecciona al usuario, dependiendo. Se activa la carita feliz o triste, dependiendo de lo que yo seleccione. Y así hago con cada uno. Lo mismo, así que hicimos con la misma de multiplicación, división. Entonces, mira, aquí está todo el código completico. Él automáticamente me genera mucho código. Aquí está para el primer botón, para saber si el sonido de la respuesta es utilizada. Verifica el usuario, actualiza las etiquetas de las respuestas correctas, por cada uno. Lo único que se determina es qué tipo de animalito es o qué es. Vuelvo y lo ejecuto, miremoslo acá. Entonces miremos, por ejemplo, si esto es la pregunta 5, ¿es un árbol, un arbusto o hierba? Ustedes pueden hacerlo con uno solo. Aquí este estudiante hizo algo muy bueno. Lo hizo con más de un elemento. Es decir, es un árbol. Te digo ver respuesta. Y ahí suena un sonido. Me dice que no es un árbol. Vuelvo y le digo opción reiniciar. Entonces reinicia, no, es un arbusto. Entonces le digo, ver respuesta. Tampoco. Entonces le digo, reiniciar. Entonces le voy a decir, no, es hierba. Le digo, ver respuesta. Ah, carita feliz, funcionó. Esto tiene una connotación muy interesante porque aprende, porque cuando damos datos ya sabemos hacer cosas. Quería mostrarle ejercicios. Vamos a ver otro, creo que tengo otro por acá. Miremoslo a ver. Un segundito, a ver si nos alcanza el tiempo. Este es el de las operaciones matemáticas, lo mismo que hicimos con el otro. Definimos los text box, los labels, todo. Y aquí hice convertir, pero a cada uno de estos elementos le di un nombre, ¿correcto? Que esto es importantísimo, los nombres. Porque, por ejemplo, este se llama pesos text box, esta se llama euros text box, esta cajita se llama dólares text box, esta se llama, esto es de una de las tareas, se llama yuan text box. Y si yo le digo convert, apenas cargue aquí arriba, porque yo tengo que convertir de pesos a esto, cuando yo le digo convert, él hace lo siguiente, y le convierte a pesos. Entonces, ingresa la cantidad válida para que funcione en pesos colombianos. Entonces ya él empieza a buscar y hacer lo que tiene que hacer para hacer las conversiones. Aquí está la explicación. No les voy a hacer el ejercicio tampoco, pero aquí está, por ejemplo, cómo convertir de dólares a pesos. Aquí está, se multiplica por tal factor, todo. Cómo convertir de euros a yan, cómo convertir de temperaturas, cómo convertir, realizar cálculos, mira esa utilización de una variable case para que, dependiendo de las operaciones matemáticas. Esta es otra forma diferente de hacer las operaciones aritméticas. Hay muchas formas. Aquí está el ejercicio. Y cuando lo ponga a ejecución, entonces yo, por ejemplo, coloco 1.000.000 de pesos y le digo convertir, son 230 euros, de acuerdo al cambio que colocaron allá, son 270 dólares, los yuanes son 1.700. Si yo coloco los Celsius son 67 Celsius, me dice que son 150 Fahrenheit, que es 340. Una calculadora básica, 3, 4, lo mismo que hicimos, pero aquí utiliza una lista. Le digo suma y me dice calcular y me dice que es 7, tiene lo bonito. Y aquí por convención de vida utilizan calendario. Todo esto los estudiantes lo encuentran en internet y lo implementan, que esto es muy bonito.
Fíjense que ya les di muchos lineamientos de la tarea, que es bastante interesante. Eso quería comentarles el día de hoy, para los que están escuchando el video y para los que, en este caso, Jorge, que está en este momento. No sé si Jorge tenga alguna pregunta, si todo le quedó claro. Jorge, ¿me escucha? Bueno, como que está ocupado. Bueno, muchachos. Entonces, los que están escuchando este video, sé que un sábado a veces muchos trabajan, aprovechen esta web conferencia, el video, para que lo puedan llevar muy bien dentro de su proceso académico. Es fundamental que miren, ahí está muy bien explicado todo lo que se hizo, aprovechenlo, miren las fuentes que les dejé ahí, va a quedar en la web de los correos. Si tienen preguntas, los links de las diferentes fuentes de información, siguen los lineamientos de la actividad. Recuerden que ojalá en lo posible hagan el video explicativo y me manden por link del acceso a un Drive donde esté la información del proyecto. Entonces, no sé si Jorge me puede hablar o de pronto Jorge está ocupado. Digamos, fue la única persona que asistió el día de hoy, que es un grupo pequeño, pero sé que los demás tendrán que sí o sí ver este video para que lo puedan desarrollar de la mejor manera su actividad. Entonces, no siendo más, voy a detener aquí la grabación